Buenos días. Hablaremos de las personas sin hogar. En un acuerdo que es interinstitucional, el Ministerio del Interior junto con el MIDES, pero las intervenciones las hace la policía. Hubo 500 intervenciones, de las cuales 170 personas fueron trasladadas a centros que son dependientes del MIDES. Estamos hablando de una zona de Montevideo que es Ciudad Vieja, Cordón, Centro y Palermo. Hay que señalar que en 2025 los números indican que hubo más de 13.000 personas que el MIDES de una u otra forma estuvo atendiendo. Pero fíjense este número, porque en 2026 ya van más de 8.000 personas que están involucradas con las distintas propuestas que tiene el MIDES. La intervención del Ministerio del Interior implicó que de estas más de 500 participaciones de la policía con las personas en situación de calle, en una mayoría se trata de varones y también mujeres, pero en un número inferior. A partir de la existencia de la ley de faltas, la policía desmontó campamentos de personas en situación de calle. Estos datos que estamos manejando son desde el 22 de enero a la fecha. Además de estas intervenciones, les decíamos, más de 13.000 en 2025, ya 8.000 en 2026. Sin embargo, hay un núcleo duro que son unas 3.500 personas que es muy difícil abordarlas, es muy difícil que acepten las propuestas de la política pública, las propuestas que se hacen desde el MIDES. Por eso esta mañana va a ser un gusto recibir en 5 sentidos a Daniel Gerard. Él es el director nacional de Protección Social del MIDES, porque uno piensa, bueno, todas estas intervenciones, ¿cómo se convierten en una política integral? ¿Qué pasa una vez que estas personas salen de la situación de calle? ¿Cuál va a ser su vida cotidiana? El Ministerio del Interior las puede captar, las lleva a un centro MIDES y a partir de ahí, ¿qué va a pasar con ellas? Bienvenido, Daniel Gerard, un gusto tenerte esta mañana en Canal 5. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, los números impactan, decía Gabriela, 1.300 personas durmieron en la calle, estamos hablando de miles de intervenciones del MIDES en un problema social muy complejo, muy profundo, donde cada persona tiene aristas totalmente distintas, ¿verdad? Sí, correcto. Retomando un poco los números que vos traías, hoy tenemos dentro del sistema de protección social, que después si nos da tiempo recorremos un poco la diversidad de respuestas que hay, tenemos 8.500 personas. También traías los números que vienen arrojando la intensificación de la aplicación de la ley de faltas, que como vos bien decías, es interinstitucional. La primera fase, que es el abordaje en la vía pública, la realiza el Ministerio del Interior con la Intendencia y luego esas personas son trasladadas involuntariamente, por eso es la ley de faltas, a el centro de primera atención. Ese traslado que es involuntario desemboca en ese dispositivo donde ahí sí como Ministerio de Desarrollo Social empieza nuestro abordaje y es la puerta de entrada a estas 8.500 plazas, ¿no? y que no han parado de crecer. Cuando arrancamos la administración teníamos 5.500, ahora estamos en 8.500 y además tenemos que seguirlas diversificando porque cada persona tiene su historia, tiene un conjunto de problemáticas, no es una. La carátula Personas sin hogar refleja una situación, ¿no? La falta de techo y la falta de casa, pero lo que hay es una historia de muchas cosas y muchas veces muchas cosas dramáticas, situaciones de salud mental, de vínculos rotos, de uso problemático de drogas, y todo eso expresos. Sin dudas, liberados de la privación de libertad, a veces también son gurises egresados de otras instituciones, ¿no? Como INAU, como INISA. Entonces, todo eso también hay que acogerlo y hay que ver a cada persona cuál es el itinerario de salida. Como esto es algo muy complejo, además es un fenómeno también global,
y siempre decimos esto no como para excusarse, no que pasa en todos lados o pasa también en países, entre comillas, desarrollados, de renta alta. Pero bueno, la particularidad uruguaya es una y también para adentrarnos en esa particularidad y para hacerlo al modo que esta administración, que este ministerio quiere hacerlo, es que también hemos desplegado desde el 20 de agosto hasta la fecha, ahora estamos cerrando, una estrategia para un abordaje integral de la situación de calle. Y ahí, bueno, 2.000 personas han participado, trabajadores de estos dispositivos, vecinos, referentes comunitarios, también participantes de estos dispositivos, para, bueno, planificar una estrategia que incluya la prevención y el egreso, ¿no? Estas 8.500 plazas son, bueno, lo que hoy hay, que es el trayecto. Cuando uno ve personas que de pronto están acampando, que yo recién decía, desde el 22 de enero empezó el Ministerio del Interior, a partir de la ley de faltas, de desmontar esos campamentos que tienen familias enteras. La cuestión allí es, bueno, los llevan a un centro, mides alguno de los dispositivos, pero ¿qué pasa después con esas familias? Porque evidentemente no se van a quedar a vivir en el centro del Ministerio de Desarrollo Social, pero ¿qué va a pasar con esas familias para que no vuelvan a estar en la calle, para no volver a acampar, muchas veces matrimonios con hijos? Bueno, desde el 22 de enero lo que es una intensificación de la aplicación de la ley de faltas que no se había interrumpido, ¿sí? La aplicación estuvo siempre, es cierto que hubo una intensificación. Familias en realidad no debería haber, y si hay es excepciones. Cuando se detecta algún núcleo donde hay algún menor, ahí la intervención es inmediata y contundente. No se permite una sola noche con esa situación. Puede haber pasado, sí, pero apenas lo detecta o el Ministerio del Interior, o el MIDES, o la Intendencia, o el INAU, enseguida... se interviene. Sí, ahí es una respuesta que ya hace años se viene dando de esa manera. No se espera, no es para mañana, se interviene en el acto, ¿sí? Y para eso también tenemos puertas de entradas para circunstancias, ¿no? Donde en algún caso se ve a una madre con sus gurises, inmediatamente va a un lugar donde se la puede recibir las 24 horas, los 365 días del año. Pero sí es cierto que pueden permanecer en algunos puntos núcleos de personas sin menores, y bueno, y para esas personas, cuando el ingreso al sistema no es voluntario, es que hay dos herramientas compulsivas, o sea, no voluntarias. Ninguna la aplica el Ministerio de Desarrollo Social, ¿sí? Eso por normativa, no por una elección de autoridades de turno, por normativa. La ley de faltas la aplica el Ministerio del Interior, porque implica uso de la fuerza, en coordinación con las intendencias, que son las que tienen de alguna manera la gobernanza del espacio público y tienen que velar por su uso adecuado. Y la otra, el traslado involuntario o la internación compulsiva, como también se denomina. Ahí muchas veces es el Ministerio de Desarrollo Social, nuestros equipos técnicos, los que dicen: acá hay una situación sin duda social muy grave, pero también hay un riesgo de vida, de salud. Entonces ahí se llama el personal de la salud, que tenemos una ambulancia, digamos, al servicio permanente de esas circunstancias, y si se constata, si el médico, si el profesional de la salud está de acuerdo con ese diagnóstico previo, ¿no? O esa llamada de los equipos sociales, también junto con el Ministerio del Interior se hace el traslado involuntario a un centro de salud. Generalmente podría llegar a ser otro destino. Y de esas 8.500 personas que tú decís, bueno, tenemos en este momento esa intervención, ¿qué pasa con esas personas cuando de forma, en definitiva, provisoria, salen de la calle? Es como cuando vos decís, bueno, el plan invierno. Salen de la calle, pero ¿qué pasa después? ¿Cómo haces para que no vuelvan a la calle, ¿no? Digo, decir, para que no sean reincidentes, en definitiva? ¿Qué se puede hacer por estas personas? Bien, nosotros en la coordinación de programas para personas sin hogar, como te decía, tenemos diferentes respuestas, ¿no? Uno que sería el que yo le digo de frontera, porque a veces esas personas ingresan al sistema, pero también a veces las perdemos y ahí tenemos que seguir trabajando. Pero después hay otros programas que son más de mediana estadía, ¿no? Que no es pedir un cupo por noche, que no es ingresar a un centro nocturno, sino son viviendas con apoyo, vales habitacionales, algunos centros 24 horas especializados en cuidados para personas más veteranas o que están ya muy deterioradas. Ahí hay diferentes respuestas. Mujeres con niños, niñas y adolescentes también, que es los que reciben estos casos que hablábamos antes.
Todos estos programas tienen, bueno, otra estabilidad, otras perspectivas. Aún así, es difícil el egreso de la coordinación de programas para personas sin hogar, porque ahí, bueno, tenemos que seguir trabajando más el tema de la vivienda, el tema sociolaboral. Pero el programa Calle, que es generalmente del que más hablamos, es ese programa frontera, ¿no? Allí hemos crecido muchísimo en plazas y es el que deriva a los otros programas donde hay más estabilidad. Este programa ha tenido muchas modificaciones en el último año. Nosotros, cuando comenzamos, eran estrictamente nocturnos y hoy tenemos 800 plazas que están en este programa, que ya son 24 horas y vamos a ir hacia ahí. Porque eso le da estabilidad a la persona, ¿no? Estabilidad de todo tipo. A muchas personas nos lo dicen, les ayuda a mantenerse limpias o en abstinencia o a controlar su uso problemático de sustancias, ¿no? Además de poder planificarse un poco mejor la vida. Nosotros en el Parlamento, cuando fuimos el año pasado, anunciamos que buena parte de los incrementales era para la transición hacia los 24 horas y en Montevideo de los 1.800 cupos que históricamente eran nocturnos, hoy 800, ya son 24 horas y vamos a ir hacia ahí y ya estamos planificando que durante todo el invierno todo el sistema sea 24 horas por lo mismo. ¿Y cómo es la percepción ciudadana de este tema? La gente, hay zonas de Montevideo donde la gente dice las personas en situación de calle, personas sin hogar, va en aumento. ¿Es así? ¿Va en aumento? Bueno, puede ser que vaya en aumento y también puede ser que sea también cómo se manifiesta, ¿no? No es lo mismo cuando las personas se van instalando. Nosotros tenemos, como vos decías en los primeros datos, que el año pasado, durante el 2025, pasaron 13.500 personas, al menos una noche, por el sistema. 8.500 son estables hoy, pero al menos una noche, 13.500. Eso nos habla de personas que, si bien pasan por el sistema, muchas veces permanecen a la intemperie, ¿sí? Y también personas que de repente pasan por la intemperie, pasan por el sistema y egresan rápidamente porque logran revincularse, por ejemplo, con sus familias, ¿sí? O vuelven a sus departamentos de origen. Si miramos esta misma cifra, en el año anterior, en el 2024, fueron 11.500 cédulas. Entonces, probablemente haya un aumento, probablemente eso también implique que haya algunos logros en cuanto a lo que se llama la captación, la posibilidad de que ingresen. Yo creo que es un conjunto de varias razones. Para el informe, bueno, nosotros manejamos una zona de Montevideo donde hay presencia de personas en situación de calle, como es Ciudad Vieja, Cordón, Centro. ¿Se podría decir que ahí es el núcleo principal donde se concentran las personas en situación de calle o se extiende a todo Montevideo? Sí, bueno, creo que en esto hay que ser muy honestos, todos lo vemos, hay presencia de personas en situación de calle en todo Montevideo y en todo el país. Y en todo el país esto también es nuevo. Nosotros también por eso tomamos la decisión el año pasado, luego del fin del plan invierno, el 31 de octubre, que históricamente en la mayoría de los departamentos del interior iban cerrando las respuestas, nosotros las mantuvimos. ¿Sí? Hoy, salvo en 3 departamentos, en todos los departamentos hay respuestas para personas en situación de calle, que además son respuestas 24 horas. Eso es porque este fenómeno, esta situación dramática, también está presente en el interior y está presente en todos los barrios. Por eso también nosotros hemos creado dispositivos en diferentes barrios para que la gente no tenga que salir de su circuito de relaciones y también de mecanismos de supervivencia, ¿no? Vos nombrabas algunos barrios que tienen que ver, bueno, donde las personas también logran subsistir, donde logran encontrar recursos para mantenerse y por eso es probablemente que elijan esas zonas. Nosotros también para favorecer el ingreso al sistema cambiamos la forma de ingresar. En realidad lo que hicimos fue añadir más formas. Lo que queremos hacer es facilitar todo lo posible que las personas elijan entrar y no mantenerse a la intemperie, ¿no? Ese es nuestro lineamiento, es para ahí. La administración anterior había tomado una medida que es un acierto, que es diversificar, multiplicar las puertas de entrada. Entonces, de los 28 refugios que habían entonces en Montevideo, 18 eran puerta de entrada. Nosotros
ese número lo subimos a 42, los refugios en Montevideo, y mantuvimos esas 18 puertas de entrada. Y además añadimos una nueva forma de ingresar, que son las puertas abiertas. Las puertas abiertas, en el marco del Plan Comunidad a la Calle, son centros donde la gente no va a la puerta del refugio a pedir un cupo y espera por horas, porque esa es la verdad, por horas, a que se le asigne un cupo, un lugar, una plaza disponible, donde después de esperar 2, 3, 4 horas te dicen es en el otro barrio ya y hay que ir caminando 1 hora. Esa persona estuvo, quién sabe la última vez que se alimentó, estuvo esperando horas y tiene que ir caminando. Es posible que no llegue a ese lugar donde se le asignó. Seguramente no llega. Y además es posible que esté muy enojada también con el sistema, ¿no? Que esa es la respuesta que le da cuando la persona quiere entrar. Entonces, además de tener plaza para todos los que lo pidan, que es también una ley de oro, los puertas abiertas lo que hacen es tener duplas para irlas a buscar, no solo esperar a que vengan, irlas a buscar, duplas que son integradas por un técnico comunitario y un técnico social y un agente comunitario, que muchas veces es un referente par, que logra de repente entrar en un no diálogo... la policía, que es más complicado, ¿no? La presencia de la autoridad en eso es más complicado. Sin duda, nosotros lo que hacemos es invitar e insistir, porque hay que invitar, pero hay que insistir también en la invitación y hay que encontrar la forma y el lenguaje. Por eso la combinación, un técnico social y un agente comunitario. Las personas ingresan a puertas abiertas a las 18 horas, de 18 a 22, y ahí, bueno, tiene actividades recreativas, socioculturales, también sociolaborales, y se les gestiona el cupo mientras tanto, y luego se la lleva, se la transporta. Entonces, el cupo no se espera en la puerta, en la vereda, se espera dentro de un centro y luego se la transporta. ¿Qué pasa con esas personas que manejábamos en el informe, que son como un núcleo duro, que Mides identifica como unas 3.500 personas, que es un número importante, que bueno, que no aceptan la intervención del Estado? ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, en esas cifras hay diferentes cosas. Hay y seguramente es ese núcleo duro, cifra... y después están personas que son intermitentes en su ingreso, que quizás con estas otras estrategias las estamos logrando captar, estamos logrando que ingresen, porque es una persona que tiene cierta predisposición a ingresar, pero no se le hace esperar 4 horas en la puerta. Ah, no, para eso me voy a la plaza. Y lo dicen así, ¿no? Para eso duermo en la calle, yo tengo un rinconcito que es tranquilo, pero si le mejoramos las formas de acceso y también la calidad de la respuesta, sí logran ingresar. Y después sí, hay un núcleo duro que tiene que ver con salud mental y con uso problemático de drogas, ¿sí? Que de repente les cuesta permanecer en abstinencia toda la noche o 12 horas, que es un requisito para ingresar a un centro, ¿sí? No estar consumiendo. Después hay muchas razones que tienen que ver con la salud mental y la dificultad, ¿sí? de compartir un espacio con otros, de aceptar normas mínimas. Y bueno, ahí nosotros tenemos que seguir, sin duda, que diversificando las respuestas y adaptarnos a esa situación, y también construyendo respuestas con otras instituciones, ¿no? Y respecto a el egreso de esas personas, ¿le consta al Mides, ha hecho un seguimiento de qué ha pasado con esas personas? Bueno, se intervino, aceptaron la intervención, estuvieron en el centro Mides, aceptaron esas reglas, y después, ¿qué pasa? ¿Qué se puede hacer por todas esas personas? Porque si no, uno tiene como que van a un 24 horas, pero después al día siguiente siguen en la misma, y otra vez van a un 24 horas y siguen en la misma. Si hay para eso una respuesta como de una estrategia de largo aliento, si esas personas pueden tener un lugar razonable para vivir, un trabajo, vínculos. Sí, bueno, ahí hay como 2 fases, ¿no? Una, ¿qué pasa sí, una vez que aceptan e integran el sistema de protección social? ¿Cómo logramos que egresen? Pero después hay una fase bien inicial, que es, bueno, entran al centro de primera atención, estas 500 personas que entraron, ¿cuántas luego se permanecen en el sistema por lo menos los siguientes días? Y no sucede una suerte de puerta giratoria, que es un fenómeno que se viene discutiendo desde la creación de la ley de faltas, ¿no? Hasta donde es una respuesta muy inmediata, coyuntural, pero es puerta giratoria. La puerta giratoria tiene que ver con este núcleo duro y las razones que hablábamos,
Entonces ahí es fundamental seguir escalando, ya lo venimos haciendo, pero hay que continuar respuestas donde se integre de una manera más particular los temas de salud mental, y cuando hablo de salud mental hablo también del uso problemático de drogas, pero tenemos personas que son muchas veces dadas de alta, egresos del Vilar de Voz u otras, que no es solo un tema de uso problemático de drogas, aunque muchas veces se combinan. Tiene que ver con un padecimiento psíquico, pero también con uso problemático de droga. Entonces, realmente es muy complejo. Ahí el MIDES trabaja, pero obviamente tiene que hacerlo en conjunto con otros. Y respecto a los vínculos familiares, porque eso es algo muy importante, tratar de colaborar, contribuir a que esas personas en situación de calle restablezcan vínculos con su familia. Sí, y yo diría, alcanza capaz con una palabra, vínculos, ¿no? Vínculos. Pueden ser familiares o pueden ser otro tipo de vínculos. Muchas veces sucede que los circuitos de estas personas son solo en relación a otras personas en situación de calle. Ahí tenemos otro desafío como sociedad. Por eso el Ministerio de Desarrollo Social siempre habla del abordaje comunitario, que se puede malinterpretar y quiere decir como que nos deslindamos de alguna responsabilidad. No, no, no. El Ministerio tiene que disponer y disponemos de un montón de recursos, pero necesitamos. Hay algo que no va a alcanzar con recursos simplemente materiales, mayor presupuesto, que es fundamental y que hemos sido de alguna manera priorizados por este gobierno, pero necesitamos a la comunidad, porque las personas necesitan, sí, respuesta de calidad y necesitan relaciones. Y no puede ser solo relaciones con pares. Tiene que haber relaciones con todo el vecindario, ¿no? Todo el vecindario involucrado, y hacia ahí también estamos trabajando. Gracias por haber venido esta mañana a Cinco Sentidos.